piensas si te digo que te puedes jubilar antes de los 40 años? No es posible, no es cierto, ¿verdad? Ya hay miles de personas utilizando una estrategia llamada FIRE, que es Financial Independence Retire Early, que es como libertad financiera para retirarse antes, con el objetivo de poder retirarte idealmente entre los 30 y los 50 años, pero sobre todo poder retirarte mucho antes de esa media de edad, que son los 65 años aproximadamente. En este vídeo te voy a enseñar esta estrategia para que puedas retirarte aún siendo joven. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Crecemos con la siguiente idea que la sociedad nos transmite. Ve a la universidad, consigue un buen trabajo, trabaja durante unos 40 años y cuando llegues a los 60, ya si quieres, te puedes jubilar. Pero ¿por qué la gente se retira? ¿Y cuáles son los requisitos para retirarse? Una vez que respondas a esas dos preguntas, sabrás que la jubilación no tiene por qué estar relacionada directamente con la edad. Hay gente pues que se puede retirar a los 30 años, otra gente lo pospone hasta los 80 por decir un número, pero la gran mayoría lo suele hacer alrededor de los 65. Partiendo de la base de que 3 de cada 4 personas no son felices en su puesto de trabajo, imagínate poder retirarte 10, 20, 30 años antes y poder aprovechar esos años para viajar o hacer lo que más te gusta cuando aún tienes pues 30, 40, 50, no casi 70 años. ¿Y qué necesitamos? ¿Cuáles son los requisitos para poder retirarnos antes? Pues principalmente solo hay uno, y realísticamente, que sería tener el suficiente dinero, inversiones, patrimonio para poder vivir el resto de nuestra vida. La mayoría de la gente se retira en torno a los 65 años y es porque generalmente a los 65 años es cuando puedes acceder a todas esas ayudas y pensiones que ofrece el gobierno, pero hoy en día ni siquiera eso es suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese número mágico, ese mínimo de dinero que vamos a necesitar para vivir el resto de nuestra vida. Y este número no es estándar, va a variar mucho de una persona u otra. Y aunque hay distintos tipos de reglas y fórmulas para buscarlo, nosotros hoy nos vamos a centrar en una que se llama el 30x Rule, que básicamente significa que tienes que ahorrar 30 veces los gastos de manutención anuales. La idea principal de esta regla es que si eres capaz de invertir o ahorrar 30 veces los costes de manutención anuales, vas a poder vivir con ese dinero de manera indefinida. ¿Y cómo ahorro toda esa cantidad de dinero? Pues bien, no te preocupes, vamos a ver los 3 pasos que necesitas para alcanzar ese número. El primer paso que tenemos que dar es controlar y recortar gastos. Y esto ya lo he explicado en varios de mis vídeos. Es muy importante que de alguna manera tengas un control sobre tus finanzas. Y no me importa lo que sea más fácil para ti para controlarlo, pues tener o usar una app del móvil o utilizar un documento Excel como lo hago yo personalmente y como si lo quieres escribir a mano, pero es muy importante que lo hagas. Una vez que controles tus finanzas vas a poder saber cuánto dinero gastas al año y en qué lo estás destinando. Y esto es muy importante saberlo porque cuanto más gastes en tu vida y más lujos tengas, vas a tener que ahorrar también más cantidad de dinero para el futuro y esto te va a ser más difícil y seguramente lleve más tiempo. Imagínate que tras calcular todos los gastos, Mr. Spending gasta $50.000 al año. Probablemente porque come la mayoría de las veces fuera de casa, porque también le gusta comprar ropa nueva y de marca cada mes y también se ha comprado un vehículo nuevo de lujo este año. Pues ahora vamos a calcular la cantidad que necesitaría. $50.000 por 30 es igual a 1,5 millones. Mr. Spending va a necesitar 1,5 millones ahorrado o invertido para poder jubilarse. ¿Crees que va a poder conseguir esa cantidad a los 30? Probablemente no. No mucha gente a los 30 tiene 1,5 millones en inversiones o en su cuenta bancaria. Por eso es importante que trates de reducir al máximo los gastos de manutención sin perjudicar tu calidad de vida. Pero este es un sacrificio que es bastante complicado y sé que no hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Imagínate ahora al profesor Pockets. Ha reducido sus gastos de manera considerable y gasta unos $20.000 al año. $20.000 por 30 son $600.000. Igualmente, y dicho todo esto, aunque disminuyas tus gastos a $20.000, la mayoría de las personas no tienen ahorrados o invertidos $600.000 con un salario anual de $40.000, $50.000 o $60.000.
Así que realmente solo tienes dos opciones: o te retiras más tarde a los 40, 50, 60 años, o entramos al paso número 2. El paso número 2 es incrementar tus ingresos, y este es donde ahora mismo personalmente estoy poniendo la mayor parte de mi esfuerzo. Trata de buscar una manera de incrementar tus ingresos en tu tiempo libre o en los fines de semana, y puede ser tan fácil como empezar tu propio negocio o buscar otro trabajo. Piensa en todas esas horas muertas que dedicas al día pues para ver la televisión, no estás en el ordenador o en el teléfono haciendo nada, y dedícaselas a incrementar tus ingresos. El tercer paso es invertir tu dinero, y no voy a entrar en este vídeo a hablar sobre dónde tienes que invertir tu dinero o cuál es la mejor inversión, eso ya lo veremos más adelante. Pero sí que es importante que sepas que desde el momento en el que inviertas vas a tener tu dinero trabajando para ti, y de poco también va a servir si empiezas a guardar todo el dinero para tu jubilación ahí debajo del colchón. Busca una inversión que te genere ganancias. Hoy en día tienes muchísimas opciones, unas que son más arriesgadas que otras. Pero tú vas a ser el que tiene que decidir dónde invertir tu dinero, si bien sea en real estate, en bolsa, en bonos, en lo que tengas más conocimiento y te dé más confianza. Y si consigues un retorno anual de entre el 5 y el 10%, va a tener un gran impacto en el dinero que estás ahorrando para tu futuro. Y recuerda que tú, y solo tú, eres el responsable de tus inversiones. Ten cuidado con lo que escuchas o en qué te basas para tomar esas decisiones. Por eso te aconsejo que busques y te informes bien antes de invertir. Y lee muchos libros de inversión, pero no juegues con tu dinero como si estuvieras en el casino. Y dicho todo esto, siguiendo estos 3 pasos es como podrías retirarte antes que la mayoría de la gente. Espero que este vídeo te haya ayudado y que en un futuro puedas retirarte 2, 3, 5, 10, 20 años antes de lo que habías planeado y puedas disfrutar aún de la vida cuando eres joven. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Save to invest and have healthy pockets.